Hola, buenas tardes. Hoy el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Vamos a hablar de danza, de bienestar y de salud. Quiero empezar agradeciendo a la Aula Cultural Clara Campoamor que me haya dado la oportunidad, ¿no?, de poder mostrar los beneficios que puede tener la danza, especialmente a las mujeres, ¿no?, a todo el mundo, pero especialmente a las mujeres. Nos centraremos un poquito en pruebas científicas que avalan este hecho. Hablaremos un poquito de los movimientos de la danza y especialmente nos vamos a dedicar a la danza oriental, sus movimientos y los beneficios que va a aportar a la salud de las mujeres. Bien, empezamos la charla con una imagen, es la imagen de Nelly Malone, que fue muy importante. Ella es de origen griego, pero estuvo muchos años en Egipto y fue quizás la primera que decidió de alguna manera dedicarse a la docencia en la danza oriental, ¿no? Hasta aquel momento había sido una danza más de transmisión oral, pero ella se creó una escuela y realmente pues, dio un impulso a lo que sería, ¿no?, la docencia y que la danza oriental pasara, ¿no?, a otro nivel superior, ¿no?, en comparación con otras danzas hasta aquel momento. Ella sí que es verdad que estaba muy en contra también de la comercialización, ¿no?, que en Occidente se hace de esta danza, de la vulgaridad que a veces también, ¿no?, podemos ver, y desde luego para ella pues, la danza es no, una actividad elegante, muy rica en sus movimientos, ¿no?, con una música también que ayuda a expresar, ¿no?, y un reflejo de los sentimientos. Por lo tanto, ella realmente creía en la danza oriental como un arte superior y trabajó toda su vida para conseguirlo. Y efectivamente, a raíz de su trabajo, la danza oriental empezó a ser considerada una danza con impulso propio. ¿Qué buscamos en la danza? Hay gente que, bueno, busca un entretenimiento, un placer o una actividad profesional, ¿no?, un conocimiento, una belleza a través también del movimiento, una actividad psicofísica importante también, ¿no? Es un ejercicio intenso que nos permite también, ¿no?, mantener esa tonicidad, ¿no?, y elasticidad del cuerpo. Provoca bienestar y además se une con el lenguaje expresivo y corporal, ¿no?, que une la destreza de los movimientos y además la belleza también, ¿no?, que se, que se utiliza en esos movimientos. ¿Qué pruebas científicas avalan? ¿Existen de verdad pruebas que avalen que la danza es beneficiosa para la salud? Bueno, pues haciendo una búsqueda de artículos científicos, ¿no?, y de estudios que lo puedan demostrar. Destaco dos, ¿no?, que son los que les traigo aquí en esta presentación. Por un lado, el estudio de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York estudió un grupo de casi 500 personas de más de 75 años, les hizo un seguimiento durante 5 años, comparando las actividades de ocio y físicas que realizaban y analizaban el desarrollo de demencia, Alzheimer, ¿no?, y otras enfermedades degenerativas. Bueno, de todas las actividades físicas, solo la danza se asoció a un menor riesgo de demencia y comparado con otras actividades, como por ejemplo la lectura, realmente el menor riesgo era el doble que la lectura realmente. O sea que es una actividad que sí que de verdad permite, ¿no?, un envejecimiento saludable y una actividad también, ¿no?, un bienestar y una salud corporal. La explicación que encontraban es que la danza requiere plasticidad, ¿no?, una neuroplasticidad, estimula la neuroplasticidad del cerebro, conexiones cerebrales, estimula la inteligencia, la necesidad de aprenderse pasos y coreografías también, ¿no?, hace que las conexiones cerebrales se desarrollen, ¿no?, y el cambio rápido de movimientos, eso también es un estímulo importante para nuestro cerebro. Hay más estudios, otros también, este es más reciente, que hace una revisión de 1.262 artículos, ¿no?, que hablan sobre el tema y efectivamente en todos ellos ven que hay una mejora en los estados de ánimo, depresión, niveles de energía, estrés, ansiedad, relaciones sociales y familiares mejoraban también, autoestima, autoimagen corporal, calidad de vida, es decir, que sí que realmente hay pruebas científicas que avalan que la danza es beneficiosa para nuestra salud, tanto física, ¿no?, como psíquica.
Y vamos a adentrarnos ya en la danza oriental. ¿Qué características tiene esta danza que además la hacen diferente de otras danzas? Bueno, por un lado, tiene un movimiento característico, es un movimiento serpenteante, ondulante, ¿no? Un movimiento que además aparece en muchas danzas primitivas, aparece ya en culturas prehistóricas y representa un poco ese movimiento de la serpiente, una energía renovable e infinita de la naturaleza, ¿no? La serpiente ha sido en la antigüedad un animal venerado, ¿no? Precisamente por esas características, ¿no? Se le asociaba con la sabiduría, se le asociaba con la eternidad, con la eterna juventud, con la salud, ¿no? También. Los movimientos de la danza, además, que se combinan este movimiento con otros movimientos orgánicos, ¿no? Circulares, espirales, vibratorios, pulsátiles. Son movimientos realmente ¿no? que combinados con ese movimiento serpenteante, pues hacen que la danza haya unos movimientos considerados como infinitos, ¿no? Hipnóticos, ¿no? Que es fácil observarlo cuando se ve a alguien ejecutarlo. Otra cosa muy importante es que está centrada en el abdomen y en la zona pélvica. En esa zona realmente tenemos órganos muy importantes, nuestros órganos sexuales y reproductivos. Es una danza que incluso históricamente ha estado ligada al ritual del parto. Se utilizaban estos movimientos para facilitar el parto e incluso las amigas de la parturienta solían acompañarla haciendo estos movimientos para que por imitación el parto fuera más fácil. También en esa zona tenemos nuestro sistema gastrointestinal, un sistema que está considerado un segundo cerebro, dada la cantidad de conexiones nerviosas y de procesos biológicos y fisiológicos que se desarrollan ahí y que son muy importantes para nuestra salud. Además, la danza tiene otra característica y es que se trabaja en las partes del cuerpo por separado, con lo que también son movimientos disociados que hacen también alcanzar una cierta consciencia corporal diferente de la que se alcanza en otras danzas. Hablamos de danza oriental, pero hay muchas danzas orientales. Hay danzas orientales de Egipto, de Argelia, del norte de África, del Medio Oeste, del Líbano, de Turquía, de Irán, de la India. Entonces, bueno, en principio nos referimos a la más conocida, a la que más practicada, ¿no? Tiene ese origen en Egipto, pero que también hay otras danzas que proceden de otros países y que también son danzas orientales. Bueno, ¿de dónde viene la danza oriental? La danza oriental realmente hay antecedentes con movimientos que realmente se siguen realizando hoy en día en pinturas en las cuevas prehistóricas. En ese momento nunca estuvo separada la danza ni de la filosofía, ni de la espiritualidad, ni de la medicina. Es decir, siempre se ha asociado también con esos procesos y relacionada también con celebraciones, con ritos, con momentos de socialización. Es decir, que la danza además tiene ese contexto antropológico que es muy importante. Se utiliza el cuerpo como herramienta para expresar, ¿no? Y crear un lenguaje muy importante para el ser humano. En Creta ya vemos ejemplos de esas danzas, ¿no? Danzas circulares, como pueden observar aquí, y en el centro vemos una mujer con unas serpientes en las manos, ¿no? Porque se bailaba y se danzaba con las serpientes como símbolo, ¿no? Potente, que era de sabiduría, de medicina, de poder, muy ligado también a la figura femenina. Por lo tanto, es muy típico que aparezcan ambas no conectadas. En Egipto vemos ya también en algunos jeroglíficos, en este, por ejemplo, de la bailarina acrobática, podemos observar el pañuelo, ese pañuelo triangular que hoy en día se utiliza también para la danza oriental. Vemos también otras bailarinas en otros momentos de los ritos, de los rituales, asociados también con la medicina, en las escuelas de médicas y de medicina que había también en Egipto. En esta tumba, que es la tumba de las bailarinas, podemos ver perfectamente algunos de los movimientos que se siguen utilizando hoy en día. La verdad es que la danza ha mantenido esos movimientos ancestrales, ¿no? que se utilizaban también hace miles de años. Nos llega, es decir, a veces pensamos que lo oriental, ¿no? Es un poco lejano a nuestra propia cultura,
pero no es así. Realmente también la danza oriental y esos movimientos han estado muy presentes en nuestra historia más cercana. Y así vemos en muchos capiteles románicos, podemos ver bailarinas orientales, tanto haciendo unos movimientos más acrobáticos, movimientos que hoy en día se utilizan también, lo vemos aquí también, aquí, en otra postura con los brazos, vemos perfectamente la ropa también, la que se utiliza, ¿no? Con el abdomen al aire, en este caso pues con telas o velos o pañuelos largos, con el abdomen, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Expuesto, incluso a veces pues sin expuesto toda la parte superior también del cuerpo, o a veces con otro tipo de ropas. Pero realmente vemos que también la danza oriental es parte de nuestra cultura. Estas imágenes son de Tudela, como pueden observar, Huesca, un castillo, Úbeda, etc. Incluso en estas se ve perfectamente, de Palencia, ¿no? Se ve perfectamente ¿no? la riqueza de las ropas, ¿no? De los adornos, los cinturones, ¿no? Que hoy en día también se utilizan para la danza oriental. Bien, lo que conocemos hoy en día, lo que nos ha llegado hoy en día, ¿no? Como danza oriental, tiene un comienzo en el siglo XIX. Vamos a ver un poquito la historia y el contexto, porque creo que de esta manera se puede entender un poquito mejor de dónde viene y cuál es el significado, ¿no? de esta danza. En el siglo XIX se hicieron famosas realmente porque tenemos las imágenes en fotografía, pero eran danzas tradicionales que se llevaban a cabo pues, durante ¿no? la época antigua en estas zonas. Eran unas bailarinas de unos pueblos que se llamaban Gawasi y Awalim, que se dedicaban a ir bailando de pueblo en pueblo. En algunos casos incluso eran una cuestión de dote, iban bailando por diferentes lugares para obtener algo de dinero, ¿no? Para poder luego casarse, ¿no? Y entonces eran generalmente grupos de chicas jóvenes que siempre iban acompañadas además por una mujer adulta o dos mujeres adultas o varias que realmente pues, les dirigían, les acompañaban, ¿no? y estaban con ellas. Entonces, esta sería un poco el comienzo, diríamos, la prueba visual que tenemos de las bailarinas orientales. Aquí empieza también, es decir, la costumbre, cuando hablamos de danza oriental, recordamos los pañuelos, ¿no? con monedas, esos adornos de monedas. Generalmente eso era porque el dinero que iban ganando se lo iban cosiendo en la ropa para llevarlo siempre puesto encima, bueno, y que no se lo robaran o no perderlo. O sea, que ese es un poco el origen. Y claro, todo ese dinero que conseguían, pues realmente era, diríamos, lo que tenían, ¿no? su tesoro. También las Awalin eran más, así como las Gawasi eran más rurales, diríamos, ¿no? Las Awalin eran más de ciudad, eran contratadas en acontecimientos sociales, cualquier acontecimiento importante no podía ser importante si no había bailarinas. Entonces, realmente tenían más ese fin de acontecimiento social más ligado a las grandes ciudades. Otros pueblos también del norte de África, es decir, ahí nos vamos a encontrar muchísimos, ¿no? En cada país pues tienen sus características. Es bastante conocido también las Oulen Nail en Argelia, que bueno, también danzaban, ¿no? Estas danzas serpenteantes, ¿no? Y en esta imagen pueden observar perfectamente la postura que tiene la bailarina, ¿no? Que es una postura imitada mucho en las danzas, ¿no? Es ese movimiento serpenteante cuando nos referimos a él. En este caso imitaría perfectamente a una cobra que ha sido siempre también en muchas culturas, la cultura de Egipto, de la India, etcétera, ha sido el animal, diríamos, que representa la sabiduría, la máxima sabiduría también, el conocimiento y el poder, ¿no? Y también en muchos casos de la medicina. Por lo tanto, es un movimiento que se hace bastante frecuentemente en esta danza, ¿no? Y aquí lo pueden ver y lo vamos a seguir viendo en algunas imágenes también de la presentación.
¿Qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX hubo un boom del orientalismo en toda Europa y en Occidente. Ese boom vino un poquito, el punto de inflexión fue precisamente que Napoleón invadió Egipto, conquistó también Siria y en ese momento empezaron, claro, a conocerse muchas cosas de esos países, ¿no? Tanto de la cultura, ropa, muebles, ¿no? Entonces empezó esa especie de ilusión con lo oriental, ¿no? De esa belleza, de lo exótico, ¿no? De lo desconocido, ¿no? Y ahí es cuando realmente en Europa se tuvo un interés tremendo ¿no? por Egipto, todos los países del norte de África también. Y obviamente es cuando pues, realmente mucha gente, ¿no? Emigró allí y, bueno, pues hubo una época importante de colonialismo europeo en todos esos países. En esta imagen, bueno, pues pueden ver también un dibujo de bailarinas, ¿no? De bailarinas ahí tradicionales en ese momento. Realmente en Europa lo que hubo fue también una cantidad tremenda de personas que se dedicaron a pintar escenas de harenes, ¿no? Con esas historias que les llegaban y se imaginaban, ¿no? Esos harenes llenos de mujeres ¿no? bailando ¿no? Entonces sí que hubo mucha pintura con ¿no? que representaban las bailarinas orientales. En muchos casos era una ilusión, ¿no? Porque muchas de esas personas, ¿no? De esos pintores, nunca realmente fueron a estos países ni siquiera estuvieron en Egipto bueno, y pintaban un poco lo que se imaginaban, esas historias que les contaban, ¿no? En muchos casos, pues que eran más lejos no estaban muy en la realidad, ¿no? Pero bueno, esa ilusión hizo desde luego que en Europa pues el orientalismo fuera una corriente tremenda artística, tanto de escritura, pintura, muebles, ¿no? Ropas, telas, todo, adornos. ¿No? Fue muy importante el desarrollo, ¿no? de este tipo de objetos, ¿no? El gusto, ¿no? El gusto por lo oriental en Europa. Hubo también un momento importante en el cual ya también fue definitivo, ¿no? para darle impulso, ¿no? a que se conocieran esta danza, ¿no? Y a que todo lo oriental, ¿no? Pues, se utilizara, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Fue la Exposición Universal de Chicago. En esa exposición se recreó una calle de Egipto. Se recreó completamente, se trajeron personas de allí y también se trajeron bailarinas, en concreto una bailarina oriental que se llamaba La Pequeña Egipto y que se hizo tan famosa que realmente a partir de esa exposición hubo en Estados Unidos multitud de bailarinas que se llamaban Pequeña Egipto, ¿no? Y que iban por los bueno, cabarets o haciendo espectáculos, ¿no? Haciendo espectáculos de danza oriental. Realmente la danza causó una impresión tremenda porque fue considerada algo tremendamente vulgar en una sociedad que en aquel momento era una sociedad victoriana. Y a pesar de eso, pues les pareció tan extraña, ¿no? Tan hipnótica y tan interesante que realmente pues tuvo luego muchísima proyección en lo que sería, ¿no? la sociedad de la época. Aquí pueden observar una de esas bailarinas que se hacían llamar la pequeña Egipto, ¿no? Y al lado una caricatura donde se muestra el efecto que tuvo en esas danzas en la sociedad de la época, fundamentalmente, claro, la sociedad masculina que, claro, comprobaba esos movimientos, ¿no? Como algo pues totalmente, diríamos, fuera de los estereotipos, ¿no? morales de la época. A principios del siglo XX, todo ese gusto también por lo oriental hizo que muchas artistas, muchas bailarinas se dedicaran y tuvieran mucho éxito y fueran muy famosas precisamente por las danzas, por realizar danzas orientales. En ese aspecto, bueno, tenemos a Mata Hari, a la Bella Otero, a la actriz Sara Bernard. Los ballets rusos también, los ballets rusos de Diaghilev utilizaron mucho también la estética oriental en sus espectáculos
Y realmente en aquel momento muchas de estas mujeres, ¿no?, que realizaban estas danzas, cuando leemos sus vidas, fueron mujeres independientes, fueron mujeres muy rompedoras con la moral también, ¿no?, los estereotipos morales y estéticos que había en la época, y podríamos decir que fueron realmente líderes, ¿no?, y mujeres rompedoras de verdad, ¿no?, para la época que vivieron, muy cultas, la mayor parte de ellas conocían idiomas, viajaban por muchos países, tenían contactos también y relaciones con intelectuales de la época, con lo que eran personas cultas, y realmente creo que habría que reivindicarlas más, ¿no?, como modelos también, como mujeres, diríamos, líderes, ¿no?, en ese aspecto. A mediados del siglo XX, y ya volvemos un poquito a Egipto, porque hemos visto un poco el efecto que tuvo en el resto del mundo, pero en Egipto hubo también un momento importante, ¿no?, en la danza. Y fue en los años 30, se abrió un casino, que era el Casino de la Ópera, en donde Badija Masabni, que era también bailarina, ella también era bailarina, pero allí ella abrió este casino y instruía a bailarinas para hacer coreografías, no trabajando con el vestuario y haciendo espectáculos, diríamos, de nivel, ¿no? Entonces, de esa manera, la danza, que hasta ese momento era algo más, diríamos, tradicional, más de locales pequeños o de calle, realmente pues alcanzó, diríamos, el grado de espectáculo. Ese espectáculo era tan, ¿no?, diríamos, tan importante que se hizo famoso. Muchas de sus bailarinas han sido las más conocidas, ¿no?, durante el siglo XX. Hollywood también se fijó en ellas y muchas películas de Hollywood incluían algunas de sus bailarinas y se hicieron famosas, desde luego, y también el resto del mundo conoció más la danza oriental, que quizás es precisamente esa visión de la danza más espectáculo lo que en general es lo que conocemos también hoy en día, ¿no?, o la imagen que la sociedad tiene preferentemente de esta danza. Aquí tenemos a Samia Gamal, que es una de las más conocidas, son algunas de las que no trabajaron allí en el Casino de la Ópera, hizo muchas películas en Hollywood también. Tahia Carioca, donde se puede ver con estos tocados, ¿no?, tocado egipcio tradicional, ¿no?, también con ropas, es decir, no solo la danza se baila con este tipo de ropa, que quizás es más, diríamos, también una idea más de Hollywood o de espectáculo, ¿no? Pero también, ¿no?, se baila con ropas tradicionales, ¿no? Pepa Eldin también es otra bailarina, que pueden observar también los movimientos, algunos movimientos de las manos, y también Fifi Abdo, que es una diríamos, ella todavía está, diríamos, ¿no?, en marcha con la danza oriental. De hecho, el año pasado grabó este vídeo que pueden ver aquí en la parte de arriba con un rapero egipcio, ¿no? Entonces el vídeo, la verdad, es muy divertido, si lo pueden ver estaría estupendo, porque además ella baila y baila genial. Termino con ella, además de porque es una mujer que ha estado muchos años y ha sido un referente en la danza oriental. También aquí tienen una imagen también de alguno de sus espectáculos. Termino con ella también con una imagen que queremos dar, ¿no?, de la danza oriental, y que es con lo que vamos a empezar la siguiente parte, ¿no? La danza oriental es una danza, ¿no?, que tiene también una ventaja, y es que es una danza para todas las edades y para todos los cuerpos. Y desde luego Fifi Abdo es la prueba más patente de eso. Bueno, pues entramos ya en la danza oriental. Vamos a ver los beneficios de esta danza. Como acabo de comentar, para todas las edades, para todos los cuerpos. Eso es muy importante, porque otras danzas limitan mucho, limitan en cuanto al tipo de estructura corporal o la edad, etc. Esta no. Mejora la consciencia corporal y la postura, los movimientos son suaves y controlados, sin impacto, mejora la capacidad cardiovascular, circulación y retorno venoso, tonifica mucho la musculatura del abdomen y de la pelvis, ejercitando el suelo pélvico. También tonifica otras partes del cuerpo, pero realmente esa es la zona, diríamos, en la que vamos a centrar ¿no?, la mayor
en la mayor parte de los movimientos y por tanto esa es la zona que realmente es el centro de esta danza. Los movimientos provocan además la relajación de todos los órganos que se encuentran en esa zona, fundamentalmente el útero, con beneficios, ¿no? Por ejemplo, en dolor menstrual o en dolor pélvico crónico, etcétera. También no en el tránsito gastrointestinal mejora muchísimo el tránsito porque moviliza, esos movimientos movilizan y ayudan al movimiento ¿no? del intestino. Genera además una situación de bienestar y disfrute por los movimientos que hemos dicho, ondulantes, serpenteantes, circulares, la música, el movimiento, los adornos también, ¿no? También hacen mucho, ¿no? La ropa, la joyería, los pañuelos, ¿no? Y todo ello, pues bueno, consigue una liberación de endorfinas, pues que hacen realmente que se genere un estado de bienestar importante. En esta tabla pueden observar una lista de beneficios, tanto físicos como psicológicos de la danza. O sea, es decir, no es solo una parte física, sino que realmente está demostrado que beneficia también en los aspectos psicológicos, ¿no? Como sentido del ritmo, memoria, coordinación, expresión de emociones, la autoestima, autoconocimiento, no el sentido del ritmo. En ese sentido, pues es una danza muy beneficiosa. En cuanto a los físicos, los que hemos comentado, la flexibilidad de la postura corporal, equilibrio, agilidad, todo eso nos va a mejorar muchísimo nuestra salud física. Aquí pueden observar un poco los músculos, es decir, también al realizar danza nos obliga un poquito a conocernos también, ¿no? A conocer nuestro cuerpo, a ver qué músculos necesitamos mover, cómo lo estamos haciendo, está bien, está mal, cuidarlos, cuidar nuestro cuerpo para que esté bien, para que no nos duela, ¿no? Para evitar lesiones, etc. O sea, que en ese sentido también nos permite, ¿no? Un mayor conocimiento. Pueden ver aquí, bueno, pues la zona también de los músculos del abdomen, donde también ¿no? laterales que son muy importantes ¿no? para los movimientos. También el músculo psoas, que como pueden observar aquí es un músculo, claro, que une la columna con el fémur, con lo cual es un músculo tremendamente importante porque nos va a permitir esos giros de cadera, ¿no? y el mantener también esa zona, ¿no? de la cadera y del pubis, ¿no? Bien alineadas y bien colocadas. Músculos espinales, de la espalda, también para mantener también nuestra espalda recta. En cuanto al suelo pélvico, bueno, pues en cuanto al suelo pélvico, lo hemos comentado, dolores menstruales y esa enfermedad inflamatoria pélvica, que es una enfermedad muy frecuente y muy generalizada entre las mujeres. Facilita partos y la recuperación del parto. De hecho, está muy aconsejada que se realice para fortalecer precisamente el suelo pélvico y el abdomen y que facilitar el parto. Evita la incontinencia urinaria porque al fortalecer los músculos del suelo pélvico, obviamente la incontinencia urinaria desaparece en el caso de que haya o previene para que no aparezca. También es más difícil sufrir infecciones urinarias porque generalmente las infecciones urinarias se producen por el ascenso de microorganismos que suelen aprovechar que precisamente esa zona tiene poco tono para poder ascender, no por la uretra. Si esa zona tiene tono, pues la verdad es que lo van a tener bastante difícil. Y también mejora mucho la actividad sexual también al aumentar el tono de esos músculos de toda la zona. Bien, como pueden ver en esta imagen, pues es una imagen de una bailarina embarazada que está en un espectáculo de danza oriental. Es decir, el nivel de danza, es decir, hay algunos movimientos que, bueno, que hay que realizarlos de alguna manera, pero precisamente en general los movimientos nos van a ayudar a favorecer el parto y la recuperación, que la recuperación sea mejor con menos a veces daños, ¿no? En esos músculos tanto abdominales como pélvicos que se suelen producir en ese momento. Bueno, como pueden observar aquí, claramente, ¿no? Todo el suelo, los músculos del suelo de la pelvis, vejiga, vagina, útero, ¿no? Y la zona del intestino, ¿no? la zona del recto,
ven que esa zona es importantísimo, tener esa zona bien tonificada para tener realmente, ¿no?, todos esos órganos en buen estado. Pueden observar también aquí la musculatura del suelo pélvico, ¿no?, esa musculatura que realmente es muy difícil movilizar o tonificar con otro tipo de ejercicios, con otras danzas o otros deportes, ¿no? A veces incluso hay algunos deportes que realmente hacen daño a estos músculos, como por ejemplo todos los deportes que sean de golpe, por ejemplo el running. Hay muchas atletas profesionales y runners que tienen problemas de incontinencia. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de movimientos lesiona el suelo pélvico, los músculos del suelo pélvico. Entonces, incluso ahí, pues también en ese tipo de casos, pues sería muy interesante que lo combinaran con movimientos de este estilo para tonificar y evitar la incontinencia urinaria. De hecho, les traigo aquí también una imagen de la página web de la Sociedad Americana de Uroginecología, en la cual recomiendan determinados movimientos de la danza oriental para ejercitar el suelo pélvico y prevenir, pues, todo este tipo de lesiones que les acabo de comentar. Es decir, que ya no es algo que se diga de una manera no más informal, sino que las sociedades internacionales, ¿no?, de medicina, ¿no?, y especializada lo recomiendan. En cuanto a los beneficios del estado anímico, bueno, pues tiene muchos, ¿no? Hemos comentado algunos. Importantes también la creación de un mundo paralelo, ¿no?, a través de los gestos y de las cualidades del movimiento que vamos realizando, ¿no?, al practicarla. Esa libertad ¿no?, de la danza, y además es un efecto liberador, ¿no?, porque contrasta con la limitación de la vida cotidiana. Optimiza los estados anímicos, los movimientos ondulantes, ¿no?, son muy relajantes, ¿no?, y muy calmantes. Hay también los movimientos vibratorios y rítmicos con un ritmo consecutivo y además repetitivo, lo cual también genera un estado de bienestar y de concentración. Pantomimas gestuales, ¿no?, que recrean también situaciones, ¿no?, que pueden servir como desahogo, ¿no?, para emociones y palabras contenidas, que normalmente pues quizás no lo vamos a hacer, ¿no?, y están reprimidas ahí, ¿no? Y también importante el sentido de la comunidad, porque se comparte, ¿no? Es una danza que no se baila de manera individual, bueno, a veces sí también, pero en el momento de las clases, ¿no? El grupo, ¿no?, hace mucho y hay un vínculo, una comunicación y una conexión, ¿no? Y con personas, en principio, alejadas también de nuestro entorno habitual, tanto familiar como de trabajo, como de amistades, ¿no? Entonces entramos en contacto con personas de otras procedencias y eso también es tremendamente enriquecedor. Bueno, aquí pueden ver una imagen, ¿no?, ¿no?, de esa idea con esta danza circular que nos recuerda un poquito a esa primera imagen que les he puesto de Creta, ¿no?, de esas mujeres danzando en círculo con la mujer que sujeta la serpiente, las serpientes en el centro. En cuanto a las pantomimas, y por enseñarles un poco cuál, dentro de estas danzas orientales, cuál es la que lo utiliza, diríamos, de una manera muy importante, es la danza en la India. La imagen que ven aquí es del dios de la danza, que se llama Shiva Nataraja. Shiva Nataraja es el dios de la creación y de la destrucción, ¿no? Son ciclos en la filosofía hindú, ¿no? Se habla que obviamente no puede haber creación si no hay una destrucción. Entonces siempre supone que esos son círculos, los círculos de la vida, y el círculo de la vida va a ser siempre así, movimientos de creación, movimientos de destrucción. Y eso pues lo estamos viendo también hoy en día mucho, o si analizamos la historia de la humanidad. Algo también interesante en esta imagen es que está danzando, ¿no? El dios Shiva está danzando y está pisando aquí, ¿no? Se ve una personita pequeñita, ¿no?, que está pisando. Esa persona es el diablo de la ignorancia. Entonces da también una imagen que también la danza supone un camino hacia el conocimiento y hacia la sabiduría, ¿no? Y por lo tanto también me parecía muy bonito traer esta idea aquí porque también es parte, ¿no?,
de lo que buscamos cuando, y de lo que logramos cuando hacemos danza. En esta imagen, ¿no?, pueden ver también a una bailarina, de una de las más importantes en todo el mundo, Colina Shatki, que, que está imitando unos movimientos, ¿no? Unos movimientos, un gesto, ¿no? Es característico, ¿no?, de la danza de la India. Todos los movimientos tienen un significado y lo importante es precisamente diríamos, esos gestos y esos movimientos que están transmitiendo algo a quien ve ¿no?, esa danza. Otra imagen también de Colina Shakti, en el que podemos ver también esa imagen como de la cobra, ¿no? Esa cobra levantándose, ¿no? Y esa imagen potente, ¿no?, que llevamos viendo también en varias ocasiones de la presentación. Otra cosa importante también de la danza oriental es que tiene una filosofía, ¿no?, como pueden ver en estas imágenes, ¿no?, la filosofía de la belleza del movimiento y del adorno, ¿no?, y el significado que eso tiene, ¿no? Si buscan imágenes de mujeres, diríamos, de países, ¿no?, del norte de África, de Egipto, tradicionales, de pueblos de Irán, de la India, etcétera, entonces van a ver que los adornos que llevan son espectaculares, son muy grandes, son de colores, es decir, que también parte, diríamos, de la propia personalidad, ¿no?, de las mujeres que lo llevan, se proyectan a través de esos adornos. En la danza oriental también se utiliza el adorno como ese mensaje, ¿no?, como también esa individualidad en este caso de las bailarinas, para transmitir la idea que quieren transmitir, ¿no?, a través de esas joyerías tribales, ¿no?, grandes, o de flores, las telas, ¿no?, brillantes, con bordados muy ricas, ¿no?, o flores también, ¿no?, y además así en el pelo, no, conchas marinas, es decir, adornos que llevaban también tradicionalmente, ¿no?, esas bailarinas, ¿no?, a lo largo de la historia. En este caso lo mismo, el tipo de adorno, que son esas monedas que hemos dicho que iban realmente cosiéndose y uniendo, ¿no?, porque prácticamente, ¿no?, era diríamos, su patrimonio personal, el patrimonio personal de esas mujeres era la joyería que llevaban puesta. Otra cosa importante de la danza oriental es que es un punto de encuentro cultural, ¿no? En ese tema, claro, al interesarnos por esas danzas, a la vez nos tenemos que interesar por esa cultura, conocemos personas de otros países, de otras culturas, intentamos encontrar el significado de esos movimientos y tenemos que ir sí o sí a la antropología, ¿no?, al rito, qué significa esos movimientos ¿no?, en esas culturas, y todo eso es también tremendamente enriquecedor, ¿no? Conocemos gente, conocemos costumbres, conocemos el significado, por lo tanto, eso también es algo que estas danzas orientales nos ayudan, ¿no?, a conseguir también esos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible en cuanto a ¿no?, diríamos, ¿no?, tener en cuenta la diversidad, el respeto, ¿no?, por otras culturas, y por lo bueno, ¿no?, que todas las culturas van a tener, ¿no?, acoger y compartir, ¿no? Esa sería un poco la palabra. Y bueno, y terminamos ya con esta imagen, ¿no?, en cuanto a la danza como lenguaje universal, ¿no?, que trasciende todas las barreras y fronteras, ¿no? Hemos visto muchas veces a lo largo de la presentación imágenes de este estilo, ¿no?, de esas mujeres arrodilladas con los brazos extendidos, un poco imitando ese movimiento que decíamos, un poco movimiento de la cobra, ¿no? Ese movimiento realmente es muy potente, ¿no? Y quiero mostrarles esta imagen de una de una artista contemporánea que se llama Orlan. Es una artista que se dedica a la performance y que trabaja mucho, lucha contra los estereotipos sociales y culturales, contra el cuerpo, especialmente
de las mujeres, en contra de las cirugías estéticas y de todo el daño que se hace a los cuerpos de la mujer y a nuestra salud debido a esos estereotipos, diríamos, corporales, ¿no?, que tenemos encorsetados, que tenemos ¿no?, hoy en día. Eh, Precisamente esta imagen que tiene ella realmente recuerda también esa, ¿no?, esa postura de la cobra, ¿no?, de la cobra que hemos visto también en muchas imágenes de danza oriental a lo largo de esta exposición. Y bueno, y con esta imagen, ¿no?, del pasado y del presente y de cómo a través de un movimiento, ¿no?, de un movimiento serpenteante, podemos conseguir realmente un estado de bienestar y de salud y sobre todo muchas veces luchar un poco contra los estereotipos contra nuestros propios cuerpos y los estereotipos también en la danza oriental. Y con esto, pues muchas termino y muchas gracias por su atención. Es que recasco.